Saludos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Nacional, su programa semanal de noticias y comentarios. Hoy tendremos un programa muy importante para hablar sobre el tema de salud con un invitado sumamente especial, el doctor Fulgencio Severino. Conversaremos con él sobre la situación de la salud en la República Dominicana. Vamos a una pausa y retornamos de inmediato con nuestro invitado de hoy. Nos sentimos altamente complacidos de contar en nuestra entrevista de hoy con la presencia del doctor Fulgencio Severino, destacado cardiólogo, investigador, académico, de amplia data en los asuntos de salud en la República Dominicana, un gran contribuyente a estudiar y debatir sobre el tema de salud en la República Dominicana. Y hoy precisamente queremos conversar sobre ese tema, sobre la salud en el país. Bienvenido, doctor, ¿cómo se siente? Gracias, para mí un honor, como siempre, compartir con ustedes, que además de periodistas son mis amigos. Osvaldo y Luis son mis amigos, señores, ustedes oyen. Doctor, se dice que la salud en la República Dominicana está en sala de emergencia, en sala de urgencia. Hay quejas, hay una cantidad de situaciones que se dan en el sistema de salud en la República Dominicana. Nos gustaría que usted nos pusiera una panorámica de cuáles son los problemas principales que está afectando a la salud en la República Dominicana y cuáles son los obstáculos, sobre todo, para nosotros poder encaminarnos a lograr una salud medianamente aceptable. Bueno, yo diría que el tema principal es de acceso a servicios de salud de calidad, y naturalmente esto está íntimamente vinculado con el problema principal que de manera estructural lleva a este problema de acceso, que es el tema del financiamiento público. Nosotros tenemos un aporte desde el presupuesto al financiamiento de la salud que es pírrico, y como tal el acceso a los servicios de salud va a depender mucho de la capacidad que tiene la población de poder gastar desde su bolsillo, desde sus ingresos, para satisfacer una necesidad en salud. Entonces, esos serían los dos problemas desde el punto de vista de los servicios. Ahora, desde el punto de vista de la salud, nosotros tenemos otro problema que está muy relacionado con los dos anteriores, que son los resultados de los dos anteriores, que es primero una población altamente enferma. Nosotros tenemos una población muy enferma por su nivel de pobreza, por su nivel de contaminación ambiental en la que vive, la inseguridad y la violencia en la que se desenvuelve la actividad en la República Dominicana. Y a eso entonces hay que agregarle el tema de los ingresos. O sea, una población con bajos ingresos vive en comunidades muy vulnerables, tiene alimentación no saludable, lo que nosotros le denominamos mucho estrés crónico. Por ejemplo, el estrés crónico produce mucha liberación de hormonas, como son la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, el cortisol o los glucocorticoides, como nosotros le llamamos, que son hormonas que generan mucha inflamación. Y esa inflamación termina produciendo muchos radicales libres, porque se producen muchas sustancias inflamatorias que generan también muchos radicales libres. Y estas hoy en día se constituyen en los principales factores biológicos, lo que nosotros llamamos en cardiología la adversidad biológica del estrés crónico. Es decir, cuando hay una población con problemas económicos, con problemas de empleo,
con problemas de no satisfacer una necesidad en salud, con problemas de no poder satisfacer necesidades fundamentales de la familia, entonces usted va a generar estrés crónico. Que nosotros lo vamos a medir, lo podemos medir en el consultorio con preguntas. Inclusive existen lo que nosotros le llamamos escala, o que son un conjunto de preguntas que utilizamos en la consulta para ver si un paciente está sufriendo o no de estrés crónico. Sí, entonces tenemos una población altamente enferma producto de un conjunto de factores sociales, económicos y psicológicos que afectan la población dominicana, que casi nunca se aborda en esto de las discusiones sobre la problemática de salud, pero que sí desde los organismos y desde la educación médica, por ejemplo, nosotros le llamamos eso determinante social, económico y psicológico de la salud. Entonces, yo le pudiera decir a ustedes que nosotros tenemos una población altamente enferma, con una pobre inversión pública. Eso limita que una población muy enferma tenga acceso a servicios de salud de calidad y entonces culmina con una alta tasa de mortalidad por todas las causas. Es decir, aquí se muere más la gente por accidentes de tránsito que en cualquier parte. Sí. Nosotros tenemos una mortalidad por enfermedades crónicas que es mayor que en cualquier parte. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad materna que es mayor que en muchos países. Tenemos una tasa de mortalidad infantil y neonatal que es mayor que en muchos países, a pesar de ser una sociedad con niveles de ingresos que nos coloca en ingresos medio alto, porque estamos hablando que el per cápita de República Dominicana, según el Banco Central, es casi de $12,000. Entonces, cuando tú tienes un ingreso alto, entonces tú caes, como decían los guaraguaos, ¿verdad? En la época de nosotros. ¿Cómo es que una nación rica tiene tantos pobres juntos? Tú sabes. Esa es la República Dominicana en términos de salud. Y también tiene instalaciones sanitarias muy, muy apropiadas. ¿No? Doctor, pero se modificó la ley del Código de Salud anteriormente, de la década de Trujillo, a una ley 2401 que separa funciones del Ministerio de Salud Pública, se crea el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, los problemas, en vez de resolverse, que era la finalidad, son mayores en los hospitales, en la gestión de la administración de los recursos en el área de salud y en sentido general cada vez es mayor, como usted acaba de expresar, el número de personas padeciendo de una u otra enfermedad. ¿Cómo entonces resolver este grave problema que tiene la República Dominicana? Bueno, siempre son muchos desafíos a la hora de uno plantearse cuál es el sistema de salud ideal, ¿entiendes? O sea, si tú le preguntas a todo el mundo, te diría que quiere el europeo. Quiero que todo el mundo coincidiría en eso. Pero entonces el europeo es un sistema que se fundamenta en el salario. Sí. Y el presupuesto público. Entonces, cuando tú le preguntas a dominicanos que si... ¿Cómo se va a financiar? Que si va a financiar, entonces nadie quiere que sea así. Nadie quiere que ¿entiendes? sea así. Es decir, la gente tiene una dicotomía entre lo que desea y cuál es su modelo a seguir. Y entonces, cuando se cuestiona de cómo ese modelo se financia, entonces la gente ya no lo quiere. ¿Me entiendes? Entonces, por eso yo decía que en una sociedad donde tú decides que el financiamiento va a ser vía las cotizaciones sociales, que son lo que nosotros pagamos, todo lo que somos empleados, que nos descuentan del salario, más lo que paga nuestro empleador, sea el Estado o una empresa privada. Eso tiene la limitación de que solo 2.3 o 2.4 millones de personas son las que tienen ese tipo de financiamiento, porque son los que tienen trabajo formal. Entonces te queda la mayor parte, cuando tú dices, bueno, vamos a multiplicar eso por 2, entre lo que serían los dependientes, nosotros estaríamos llegando a 4.5 millones de personas que se financian parcialmente por esa vía. Digo parcialmente porque el copago es elevadísimo.
la cantidad de procedimientos que no están incluidos es elevadísimo. Entonces la gente permanentemente, y yo tengo un caso muy cercano de una persona que tiene un familiar interno en una institución y de seguro que esa cuenta le va a llegar a 4 o 5 millones de pesos, que no hay forma que el seguro te la cubra, pero tampoco no hay forma de que esa familia la pueda pagar. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente entonces dice, normalmente, yo me voy a llevar esa persona fuera de ahí. ¿O qué tiene que hacer? Vender una propiedad que tenga, muchas veces la casa, vender los vehículos. Empeñarlo todo. Y todavía nosotros tenemos una alta proporción. Aquí se estima que aproximadamente el 1% o casi el 1% de la persona y de la familia terminan quebrados totalmente vendiendo las propiedades que tienen, que puede ser una empresa, o puede ser la vivienda, o puede ser una propiedad que tengan para poder curar o poder atender una situación de salud que se le presente. O sea, nosotros tenemos entonces un Estado altamente irresponsable en extremo. Es decir, nosotros hemos tenido una tradición de falta de compromiso de los gobiernos con aliviar el estrés que significa en la República Dominicana tener una enfermedad que requiere tratamiento de alto costo y de periodo de tiempo prolongado, porque no te lo cubre. Tú tienes, por ejemplo, entonces el otro grupo que se financia con el presupuesto. El gobierno, que es lo que aquí se le llama el régimen subsidiado, porque según el esquema de financiamiento, todo el mundo está asegurado. Porque tú tienes en el grupo del contributivo del subsidiado, tú tienes 5.7 millones de gente que tienen el seguro. O sea, que tú estás hablando que tiene más de 10.2 millones de personas, que estaríamos hablando entre 90 y 95% de la población que está asegurada. Pero ¿qué hizo el gobierno con la irresponsabilidad del Consejo? Que financió esos 4.7 millones de personas mensual con aproximadamente, estaríamos hablando del 12 o el 15%, porque por un afiliado del régimen contributivo se paga 1.600, creo que 53 pesos, me puedo equivocar con algunos cheles, pero por el régimen subsidiado se pagan 258 pesos mensual. Es decir, se crearon, violando la ley, dos regímenes totalmente diferentes desde el punto de vista del financiamiento, y eso tiene su implicación entonces en lo que le dan. Porque ¿qué es lo que le dan? No le dan medicamentos al régimen subsidiado. Entonces aquí, ¿dónde es que más se paga? Cuando tú buscas el financiamiento privado en salud, el gasto de bolsillo, el 40 al 50% de ese gasto es por medicamentos. Porque al régimen subsidiado no le dan los medicamentos. ¿Me entiendes? Si al más pobre, el gobierno decidió que no le va a dar los medicamentos. Tú dices, pero ven acá, usted viola la ley, pero viola la ley en contra del que más necesita. ¿Me entiendes? Es decir, es una especie de negación de derechos. Entonces, tú miras el otro extremo. Ese paciente se va a ver en el hospital. Entonces, él va de cara a cómo está funcionando el hospital. El hospital nuestro, eso es lo que yo le llamo una estructura sin rumbo. Es una estructura sin rumbo. Ahí no se sabe lo que se va a garantizar. Ahí todavía nosotros seguimos empeñados en que el hospital es una estructura en la que debe funcionar estrictamente, atender niños, entonces hay pediatras, atender mujeres embarazadas, entonces hay ginecotetra, y atender cosas de cirugía, lo que se puede en algunos sitios, y algunas enfermedades. Pero cuando tú te vas al fondo de lo que se enferma esa gente, la mayoría de las comunidades de todo el territorio nacional no tienen capacidad para darle respuesta, por ejemplo, que tengan un tomógrafo, que tengan un servicio médico de calidad. De esta manera que estamos frente a un sistema que realmente está en crisis, que está en emergencia, que hay que rediseñarlo, que uno tiene idea, pero en una sociedad hay que ponerse de acuerdo con cuál es el mejor diseño. Y creo que hay las condiciones para hacerlo. Bueno, doctor, mire, el tema que usted ha planteado realmente pone a pensar a muchos ciudadanos.
Yo creo que debemos profundizar eso, arrojar luz en busca de una solución. Pero vamos a una pausa y continuamos con esta interesante entrevista. Estamos con el doctor Fulgencio Severino, un hombre que maneja el área de salud de la República Dominicana y algo más. Doctor, usted dijo en el pasado segmento de que el sistema de salud está en crisis. Hizo más o menos una radiografía de hospitales, de atenciones. Entonces, quisiéramos saber cómo enfrentar esta realidad que afectan a los establecimientos de salud y que afecta a la salud de los dominicanos en sentido general. Mira, yo le puedo decir a ustedes que tal vez en un programa no podamos decir todo lo que está pasando, pero nosotros, por ejemplo, en el sector privado, estamos en este momento en una situación de quiebra total. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, sí. Aquí todos los días se quiebra un centro. ¿Cómo va a ser? Ya, por ejemplo, esta semana hace 2 días, terminaron de anunciar el cierre de lo que era antes el centro médico La Mercedes, ¿se recuerdan? Sí, 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 claro. Conocido en los Tradicional. últimos tiempos como la San Martín, ya se cerró. Y es posible que en los próximos años ese sector privado vaya a la quiebra total, porque ahí hubo muchos problemas de gestión con un sistema de financiamiento que le dio prioridad a la ganancia de las ARS y naturalmente con otros elementos que se crearon, que no puedo entrar en todos los detalles que esto ha implicado, pero hoy en día la hospitalización va para quiebra. ¿Aquí qué va a surgir? Centro médico del que pueda pagar. ¿Cómo va a ser? Y eso es muy importante para el rediseño. Ahora mismo, por ejemplo, en el polígono central de todo lo que es Piantini y un poco empujando hacia la Luperón, se van a construir centros para el que pueda pagar. Ahí alrededor de la Lincoln se van a ampliar uno y se van a crear 2 nuevos centros. Pero son centros para el que pueda pagar. Y tengo entendido que este centro muy exitoso, que está en la Luperón, de una familia muy rica de la República Dominicana, va también a construir un edificio de hospitalización. O sea, aquí se está movilizando ya ese modelo de clínica gestionado por los médicos, está pasando a otro proceso. Porque ese modelo de clínica de una habitación que te paga la seguridad en 2.300 pesos, ese modelo ya colapsó. Y todo el que hizo grandes inversiones sobre deuda, hoy, con 3 meses que la ARS no te pague, ya tú te vas a quiebra. De una vez. Entonces, ¿cómo rediseñar el sistema? O sea, el sistema, naturalmente, yo como médico con una visión social de la medicina, me iría primero a resolver los determinantes sociales y económicos y psicológicos que enferman a la gente, porque lo primero es tratar de que la gente no se enferme. Claro. El problema es que en la sociedad en la que estamos eso no se enfrenta, porque eso significa mejorar salario, crear mejores empleos, eso significa mejorar el ambiente y la vivienda en la que vive la gente, o sea, todas esas comunidades que nosotros tenemos de vivienda muy vulnerable, donde hay un grado de violencia extremo. O sea, seguro que la mayoría de los que estamos aquí, hay sitios que hace tiempo que no vamos por miedo. Sí, claro. Aún nosotros que hacemos política. Si aquí hay comunidades que a ninguno de nosotros se nos ocurre entrar. Óigame, pero imagínense ustedes, si nosotros tenemos miedo a entrar, ¿quién se atreve ahí a generar un tipo de actividad de propiedad comercial mínima? Nadie. Y eso genera pobreza extrema. Entonces tú vas aquí a muchas comunidades que toda la orilla del río Sama, la parte que tiene que ver con los minas ahí en Vietnam,
Y eso está en la mayoría de las comunidades y de la provincia. O sea, hay un conjunto de personas que viven en situaciones de mucha vulnerabilidad, con mucha violencia, en la que el gobierno ni siquiera entra. Entonces, el otro elemento es el tema de alimentación. En República Dominicana hay un tema de inseguridad alimentaria que está íntimamente vinculada, no con que aquí no se produce alimento, sino en que hay una alta parte de la población. El gobierno dice que es 23%, pero todo el mundo sabe que desde el punto de vista, cuando uno analiza el ingreso del dominicano, el 10% tiene salario, tiene ingreso. Estamos hablando de 500,000 trabajadores de menos de 10,000 pesos. Tú tienes otro 10% que tiene ingresos menos de 12,000 pesos. Ya tú tienes 20,000 personas, 1,000,000 de personas que tienen ingresos de menos de 12,000 pesos. Cuando tú te vas entonces, ¿qué porcentaje tiene ingresos de menos de 15,000, de 20,000 pesos? Tú estás hablando que el 50% de la población. Cuando tú analizas, ese es el ingreso total de la familia, y tú le dices que esa familia tiene en promedio, y aquí se han hecho muchos estudios del ingreso familiar, lamentablemente la ONE no le dio continuidad a la encuesta de ingreso y gasto de los hogares que hacía el Banco Central, y la última que tenemos es la del 18. Aquí tenemos una alta proporción de familias cuyo ingreso es de menos de 20,000 pesos al mes. Una familia de 3 miembros. Wow. Entonces, con eso no se vive. Entonces, esa situación en la que vive la gente lo lleva, como le dije, a mucho estrés crónico y a muchas enfermedades crónicas. Por eso ustedes ven que la gente hoy muere de repente. Si yo le dijera a ustedes, voy a hacer un estudio, tal vez en un momento determinado pueda discutir con ustedes resultados de quién es que muere más en República Dominicana. Y ustedes pueden estar seguros que son la gente de menos ingresos, que muere más por todas las causas. Entonces, eso hay que replantearlo desde el punto de vista de lo que nosotros denominamos la redistribución del ingreso, que el gobierno intenta con alguna política, pero que son insuficientes. Esto de estar 1,700 pesos no satisface. Hace que una gente que gane 500, que gane 5,000, como que tenga un ingreso que supera lo que el Banco Mundial define quién es una persona en pobreza extrema, pero todo el mundo sabe que con eso no se vive. Entonces, pero, doctor, pero vista ese panorama tétrico que usted presenta, tenemos una población enferma, hablamos de desarrollo, y con una población enferma no hay país que pueda desarrollarse. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ahí viene el tratamiento. Ahí viene entonces, si tú no puedes resolver los determinantes sociales para evitar que la gente se enferme, entonces tú tienes que pasar a garantizarle servicios de salud para que la gente recupere la salud y siga trabajando. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Cuánto es el presupuesto que nosotros estimamos? Tal vez se puede hablar de una estimación modelo que sería un 6-7% del Producto Interno Bruto. Para la salud. Para la salud. Yo me refiero no público, sino en sentido general, el gasto nacional. Eso estaríamos hablando en este momento de más o menos 360,000 millones de pesos. Más o menos sería esto. Pero se gasta más o menos eso. No, aquí no pues se lo que gasta. se gasta en no, agua aquí gasta, potable. No, porque eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, en salud se gastan 127,000 millones de pesos, eso es lo que está presupuestado para salud. A eso tú le agregas los 90,000 millones de pesos que tiene la seguridad social. Tú estarías hablando que ahí andamos alrededor de los 210,000 millones de pesos. Faltarían 140,000 millones, un poco más, un poquito menos, para tú garantizar entonces que el hospital funcione a nivel nacional, que el hospital de Pedernales funcione adecuadamente, que el de Elías Piña, que el de Montecristi, que el de Dajabón, y la gente no tenga que trasladarse a los centros de salud de referencia, porque eso tiene un costo alto y unos retrasos en los tratamientos que es muy abundante. Entonces, o sea, tú tienes que garantizar que todos los hospitales estén en condiciones de brindar una buena atención. A eso
tiene que ver con los medicamentos, que es uno de los principales problemas de República Dominicana, para que tengan una idea. Acceso a los medicamentos. Aquí, por ejemplo, el gasto nacional en medicamentos es más o menos 50.000 millones. Pero nosotros estimamos que el gasto en medicamentos en República Dominicana debería andar por alrededor de los 100 a 125.000 millones de pesos. ¿Y qué es lo que te está diciendo eso? Que está en toda la data que ustedes ven por ahí. De esos gastos en medicamentos, la Seguridad Social cubre más o menos 6.000 millones. El resto tiene que buscarlo la gente en su bolsillo. ¿Qué hace el más pobre que no se toma los medicamentos? Por ejemplo, tú tienes un paciente crónico y tú le recetas 3 medicamentos y él se bebe uno, o se bebe 2, o interrumpe por situaciones, y eso tú lo ves en el gasto que tenemos. O sea, tenemos un gasto que es menos de la mitad del que deberíamos tener, y eso lo que significa es que hay mucha gente que está dejando de consumir el medicamento para por otras razones. De tal manera que yo le puedo decir que habría que buscar por diferentes fuentes de financiamiento, sea vía las cotizaciones sociales, vía el presupuesto, para garantizar un gasto nacional que no sea de bolsillo, de aproximadamente unos 360, un poquito más, un poquito menos, 1.000 millones de pesos, para uno poder decir que tiene un financiamiento con capacidad para que el que enferme recupere la salud. Bueno, vamos a una pausa porque este tema está sumamente interesante y continuamos debatiéndolo con el doctor Fulgencio Severino. Conversamos con el doctor Fulgencio Severino analizando la situación de la salud en la República Dominicana. En el segmento anterior, doctor, usted hizo una denuncia realmente preocupante que debe de llamar a todos los dominicanos a la reflexión sobre el caso de lo que está sucediendo con muchos establecimientos de salud, muchas clínicas privadas tradicionales en República Dominicana que están desapareciendo, otras están cerrando y se está creando un oligopolio médico para imponer un servicio de salud solamente para personas que puedan pagarlo. Entonces eso crea una distorsión de lo que realmente es el espíritu del sistema dominicano de seguridad social y de las intenciones del gobierno que está obligado a garantizar la salud de la población. Yo recuerdo que en esta misma administración, al principio del gobierno del presidente Abinader, se destinaron 25.000 millones de financiamiento, se le facilitaron a la Asociación de Clínicas Privadas para adecuación, inversión, de manera que una forma de apoyar y rescatar eso. Con esa denuncia que usted hace, se crean ciertas expectativas. ¿Cuál sería la solución frente a esta situación? ¿Y qué ha pasado con la llamada atención primaria, los centros de atención primaria en el país? Bueno, fíjate, voy a empezar por lo último. El primer nivel de atención en República Dominicana no se ha implementado por la dificultad de organizarlo alrededor del régimen contributivo, que es el que tiene interés, porque es el que está alrededor de la gestión privada, de las ARS. Entonces, para tú tener un primer nivel de atención, su primera condición es que esté cercana a la gente. Y nosotros tenemos muchos problemas desde el punto de vista de ubicación geográfica de la gente. Es decir, se te da el lujo de que una persona, por ejemplo, las personas que trabajan aquí, tú no le puedes crear un primer nivel de atención aquí, porque cuando vienen a ver, ellos viven en Jaina, sí, o viven en San Cristóbal, y tú no le creas el primer nivel en San Cristóbal, entonces ellos no tienen posibilidades de acudir. Nosotros, y aquí voy a hablar desde la propuesta del Colegio Médico que en múltiples gestiones hemos planteado, de que aquí quien debe hacer el primer nivel de atención es el gobierno. Debe ser un primer nivel de atención de gestión pública, porque la mayoría de los pacientes son del régimen subsidiado. Entonces, ese primer nivel de atención tiene que tener ubicación geográfica. O sea, tú tienes que decir, nosotros vamos a tener un primer nivel de atención, un centro de primer nivel de atención en Cristo Rey, pero ahí tú en Cristo Rey vas a tener pacientes contributivos, pero la mayoría son subsidiados. Sí. Entonces, es el gobierno que debe crearlo. ¿Cuál es el problema? Que hay que nombrar 10.000 médicos
10,000 médicos. ¿Por qué? Porque está establecido que para un primer nivel de atención, lo máximo que se puede asignar a un médico es 1,000 personas. ¿Por qué es así? Porque en un primer nivel de atención se estima que el número de consultas promedio que van a tener esas 1,000 personas son 5 por persona, que tú vas a tener 5,000 consultas por año. Si tú divides 5,000 consultas por año por 200 días más o menos útiles que tiene la República Dominicana, pues nosotros somos una sociedad que tiene la característica que tenemos más días de fiesta que todas las sociedades del mundo, pero tenemos más o menos entre 200 y 220 días laborables. Entonces, eso te da 30 consultas por día. Tú no puedes asignar más de 1,000 personas por médico a un primer nivel de atención. Entonces, eso, si tú estás hablando de 10 millones de personas, tú tienes que tener 10,000 médicos. Y esos 10,000 médicos te cuestan en este momento 7,000, ponle un salario promedio de 70,000 pesos, eso te cuesta 7,000 millones. Si tú lo multiplicas por 13, esos 7,000 millones te cuestan más o menos 100,000 millones. Tú tienes que tenerlo ahí y el gobierno no lo tiene, porque el gobierno dedica al Servicio Nacional de Salud 76,000 millones para cubrir la nómina actual. Tiene que darle 100,000 millones más para poder impulsar ese primer nivel de atención. La inversión Además, tiene que hacer la inversión estructural para que tú y yo, que somos gente de clase media, nos vayamos a sentar en un sitio porque es un sitio acogedor, confortable, apropiado. Entonces el gobierno no está en eso porque el gobierno no quiere invertir, el gobierno no le interesa un sistema de salud que dé respuesta. Se buscan excusas y dicen que son los médicos, pero tomarán otros los médicos que nombraran 10,000 médicos más. O sea, ¿y quién se va a oponer a eso? Lo que pasa es que esas son excusas, que hay muchos centros de primer nivel de atención, pero son negocios que se han estado instalando alrededor de las ARS. ¿Cómo así? Negocios, no son centros de primer nivel de atención, son negocios que tienen, por ejemplo, en las plazas. Tú vas a todas las plazas de República Dominicana y hay 1 y 2 centros de primer nivel de atención. Pero ¿llena eso las expectativas de la población en términos de demanda de salud? No, esos son pequeños negocios, como el colmadito con el que yo me crié. Eso da cheles, eso no tiene objetivo de ser un sistema organizado, bien estructurado, con un sistema de referencia y contrarreferencia. No tiene nada de eso, sino que una gente se inventa un negocio y como tiene una ARS que le paga, o el SENASA, por ejemplo, te voy a poner el caso que yo conozco, y esto es una denuncia, pero es real. El SENASA hay centro de primer nivel de atención que decide pagar por un régimen subsidiado 1,000 pesos por una consulta. ¿Cómo va a ser? Sí, 1,000 pesos por una consulta. Pero a un hospital entonces le quiere pagar 100 pesos. ¿Cómo va a ser? ¿Entiendes? Entonces tú dices, ¿por qué un sistema gestionado desde el punto de vista público para beneficiar los negocios? No para beneficiar la salud de la gente. Entonces, no es que yo diga que 1,000 pesos es poco ni mucho, porque es que diga que el sistema es universal. Que si usted va a pagarle 1,000 pesos, le paga 1,000 pesos al hospital y le paga 1,000 pesos a la clínica, a que ofrezca el servicio. Por ejemplo, a nosotros nos pasa en el Gautier. En el Gautier, por un ECO, el SENASA nos paga 200 pesos, pero el sector privado le paga 800. Entonces, el SENASA prefiere pagarle más al sector privado que al sector público. Y eso te dice que en la cabeza de esta gente hay una distorsión, pero es por el negocio. Es porque saben que el que en 800 pesos cualquiera de ellos monta un negocio. Claro. ¿Me entiendes? No te creas que por beneficiar al paciente, sino porque pagando los 800 ellos pueden hacer negocio, pero arruinan el hospital. Entonces el hospital no crece. Y yo te digo que yo lo vivo todos los días en el Gautier. Nosotros tenemos que comprar equipo, nosotros tenemos que atender personas que no tienen seguro, porque todavía tenemos un público en República Dominicana que no tiene papeles y por lo tanto no tiene seguro. Y a ello hay que darle atención. ¿Entiendes? Es decir, hay muchos problemas que yo creo que con un buen interés, sentarnos, definir qué es lo que queremos, cuánto es el financiamiento, dónde viene. Si vamos a aumentar la cuota del contributivo, vamos a aumentarla, pero para que la gente no tenga que pagar el medicamento. Vamos a aumentar el gobierno, ¿cuánto más va a poner? Yo voy a poner tanto. Y tú dices, bueno, vamos a financiar el sistema de salud en República Dominicana para que la gente no sienta que enfermarse es un problema para ellos. O sea, no sienta... te voy a poner el caso recientemente. Este es un ejemplo muy en el Gautier. Es del Gautier que te voy a hablar. Me va y me dice una paciente,
Me dicen los médicos residentes que hay unos familiares que se quieren llevar a la paciente. Pero la paciente está en coma, entubada. Ay, ay, ay. Digo, ¿pero cómo se la quiere llevar? Si esa paciente no se puede mover. Esa paciente usted la saca de ahí en 2 minutos, está muerta. Me dice, no, porque nosotros no tenemos seguro, ya no tiene papeles y nosotros no tenemos con qué pagar. En un hospital público. En un hospital. En un hospital público. Yo le tengo que dar la garantía que ella no va a pagar. Yo no soy el director, pero le digo, usted no va a pagar porque es un hospital público. No es que cuando entramos nos dijeron que cuando nos íbamos teníamos que pagar y nosotros no tenemos con qué pagar. Y se sienta el marido de la hija conmigo a conversar sobre el tema y yo le digo, tenga la seguridad que usted no va a pagar. O sea, el pronóstico de la paciente era malo. Finalmente la paciente falleció, pero Wow. ellos estaban dispuestos a llevarse a la paciente y que se muriera terminando de salir y no darle la oportunidad de que nosotros pudiéramos atenderla y darle toda la posibilidad que la paciente pudiera salir Por su bien limitación por su económica. limitación económica. Wow, wow. Entonces, Terrible, esto hoy wow. en día, yo se lo digo a ustedes, Wow. y yo, si me preguntan qué es lo que Ah, más enferma, doloroso. lo que más enferma es estar enfermo. Lo que más enferma es estar enfermo. Cuando tú tienes un enfermo y tú no puedes pagar, se enferman los familiares porque no saben dónde van a pagar. Y en Bueno. vez de tener un enfermo acostado, tenemos 2. Bueno, la verdad que ha sido una conversación bastante interesante, muy rica en informaciones, datos, que actualiza a uno y pone al tanto de cuál es la situación de la salud en la República Dominicana, que definitivamente está en una sala de emergencia. Y hay que enfrentarla y ojalá que esta denuncia y estos señalamientos suyos, doctor Severino, sirvan de reflexión a la población, llamen la atención a las autoridades para ver si logramos que se encauce hacia un sistema más equitativo, de manera que no se margine tanta gente en este proceso. Muchas gracias por participar hoy en Pulso Nacional. La invitación queda abierta, doctor. Usted sabe que este programa es suyo. Ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Gracias por estar con nosotros y esperamos que nuevamente estén con nosotros acá en Pulso Nacional. Excelente. Vamos entonces con la presentación para que el alcalde haga la despedida del otro. No, Ah, es verdad que ya yo la hice. ya la hizo. Ya Ok. es la presentación Vamos de con los la dos. presentación.